Hola amigos, mi grupo y yo les vamos a exponer acerca de cardiopatía isquémica. Como las alteraciones que tienen lugar en el miocardio por un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y la demanda del mismo. A continuación en el cuadro podemos ver las principales manifestaciones de esta patología, como es la enfermedad coronaria estable con cada una de sus patologías y los síndromes coronarios agudos. De la misma forma, en cuanto a la etiología, vamos a tener que la principal causa va a ser la aterosclerosis, aunque no se descartan otras causas como las alteraciones de la microcirculación, espasmos coronarios, embolias coronarias, aumento de la demanda y también disminución de lo que es el aporte de oxígeno. Hay que tener en cuenta que hay que mantener el control de los factores de riesgo, para lo cual se recomienda una evaluación de los mismos, como por ejemplo valorar si es que es fumador, tiene hipertensión, diabetes, dislipidemia o tiene una historia familiar que pueda tener un factor de riesgo. También se puede hacer en hombres mayores a 40 años o también mujeres mayores a 50 años. En el siguiente cuadro podemos ver cuáles algunas recomendaciones para la prevención cardiovascular, donde podemos ver la dieta, la actividad física, el peso, la presión arterial, también el control de la diabetes mellitus, en donde el tratamiento va a depender de cómo se controle cada uno de estos factores de riesgo. En cuanto a los principales factores de riesgo que puede presentar es la edad y el sexo masculino, que es un marcador de riesgo y es un factor no modificable. También vamos a tener aquí el tabaquismo, que es el factor de riesgo modificable más importante por su prevalencia y es el responsable de más del 20% de muertes por cardiopatía isquémica. La dislipidemia, donde el LDL, el HDL, los triglicéridos van a aumentar el riesgo cardiovascular si es que estos están elevados. También vamos a tener lo que es la diabetes mellitus y que se va a dar en personas diabéticas insulino dependientes y también en los no insulino dependientes, y vamos a tener también hipertensión arterial. Otros factores de riesgo, entre ellos los antecedentes familiares de enfermedades cardiovasculares, en la cual tenemos familiares de primer grado en hombres menores de 55 años o mujeres menores de 65 años. También tenemos estilos de vida en los hábitos dietéticos, sedentarismo y estrés. En lo que corresponde a la obesidad, se valora por índice de masa corporal mayor a 25 kilogramos sobre metro al cuadrado, con un perímetro de cintura abdominal superior a 94 sobre 102 centímetros en varones y 80 sobre 88 centímetros en mujeres. Aumenta el riesgo cardiovascular por sí misma y por su asociación con otros factores. En lo que corresponde a las comorbilidades, tenemos la presencia de ciertas enfermedades que se van a asociar a un aumento en el riesgo de la enfermedad cardiovascular, entre ellas la enfermedad renal crónica, enfermedades autoinmunitarias y cáncer tratado con quimioterapia o radioterapia. En lo que corresponde al síndrome metabólico, se define por una asociación de factores de riesgo con los criterios que aparecen en la siguiente tabla. Aquí su base fisiopatológica parece estar relacionada con la insulinoresistencia producida por la obesidad abdominal. Y tenemos otros factores de riesgo como la enfermedad arteria periférica y los estados de hipercoagulabilidad. También tenemos los estrógenos, que en este caso en las mujeres en edad fértil ejercen su papel protector. Sin embargo, en las mujeres posmenopáusicas el tratamiento hormonal sustituto aumenta con el número de complicaciones cardiovasculares y en algunas neoplasias. También el alcohol, que el consumo de alcohol tiene un efecto en J, que son consumos reducidos que parecen estar o ejercer una función protectora, que se sospecha que el beneficio es mediado por antioxidantes naturales que existen en el vino o en la cerveza. Y tenemos también la inflamación, que los niveles elevados de proteínas C reactivas se relacionan con un mayor riesgo de episodios cardiovasculares y la reducción de su nivel puede producir un descenso en este riesgo. Y por último tenemos la contaminación. Los efectos de la isquemia miocárdica. La cascada isquémica es cuando se infla un balón de una angioplastia con una arteria coronaria afectada. Pocos segundos después se altera la función diastólica, seguida por el deterioro de la sistólica. Tenemos cambios en el electrocardiograma a partir de los 20 segundos y si se trata de una angina hasta los 30 segundos. La alteración de la función miocárdica tiene cambios en el equilibrio iónico en reposo, en donde se afecta la función contráctil. Primero lo compromete al miocardio la porción para relajarse, esto es en la función diastólica, y después pasa a una isquemia en la sistólica.
asimismo con la contractilidad. Esto es por una afectación de los músculos papilares que producen insuficiencia mitral. El miocardio tiene dos variantes, la viable y no viable. La no viable es la necrosis y la viable es en donde se altera la contractilidad, la repercusión, la revascularización, pero permite regresar o recuperar la función contráctil. Esta tiene dos variantes que son el hibernado y el aturdido. El hibernado es por una estenosis coronaria grave. El aturdido es por una irritación que se ocluye de manera aguda. Tenemos técnicas de elección para el estudio que son una resonancia cardíaca, pruebas de detección de isquemia como es el eco de estrés y técnicas de isotopos y resonancias magnéticas de estrés. Podemos cumplir tres criterios de lo que es el dolor anginoso típico: dolor opresivo, centro torácico, retroesternal, con irradiación de los hombros, brazos, cuello y mandíbula. También que se deba a un ejercicio excesivo o un estrés emocional. Esto alivia pocos minutos después de un reposo o el uso de nitratos. También podemos considerar un dolor atípico cuando el origen es anginoso y se cumplen dos de los tres criterios. Electrocardiográficas tenemos alteraciones en lo que es la onda T, el segmento ST y la aparición de la onda Q, que se debe a una necrosis. Apatía isquémica crónica, angina estable y revascularización miocárdica. La angina es la traducción clínica de una isquemia miocárdica transitoria, siendo su causa más frecuente la aterosclerosis coronaria. El cuadro clínico típico es un dolor torácico de características anginosas que se desencadena cuando el paciente realiza ejercicio de una determinada intensidad o padece estrés emocional. Este comienza progresivamente y desaparece paulatinamente con el reposo o con la nitroglicerina sublingual durante los episodios, generalmente menos de 10 minutos. Dentro de su clasificación vamos a encontrar el grado 1, que este ocurre antes de esfuerzos extenuantes y no limita la vida normal del paciente. El grado 2 va a tener una limitación ligera a la actividad física. El grado 3, una limitación marcada de la actividad física que puede ser al cruzar 2 cuadras o subir gradas. Al grado 4, que va a ser la incapacidad para realizar actividad física, y esta puede aparecer durante el descanso. Dentro de la exploración física, en este no se van a encontrar datos específicos, pero durante el dolor torácico se puede encontrar tercer o cuarto ruido, un soplo de insuficiencia mitral o crepitantes, y dentro del diagnóstico diferencial encontraremos la disección aórtica, la pericarditis aguda, estenosis aórtica, espasmos esofágicos, el reflujo gastroesofágico, la úlcera péptica, la enfermedad biliar y la pancreatitis. Y dentro de los exámenes complementarios que se va a realizar al paciente vamos a tener las pruebas de laboratorio, la radiografía torácica, ecocardiograma en reposo, ergonometría o prueba de esfuerzo, electrocardiograma o pruebas de imagen. Bien, ahora hablamos de las pruebas de imagen. Las pruebas de detección de la isquemia con imagen hay en dos modos, en el ejercicio y en los fármacos. En el ejercicio es similar a la ergonometría, que esto significa que mediante esfuerzos controlados se visualiza un electrocardiograma y se puede realizar una valoración. Este es el método de elección fisiológico que se aporta más información e induce una mayor carga de esfuerzo. En cuestión a los fármacos, tenemos la dobutamina y el dipiridamol. Estos son los que se pueden realizar cuando el paciente no es apto para realizar esfuerzos. La dobutamina es un inotrópico positivo que al aumentar la demanda cardíaca de oxígeno produce una isquemia en aquellas zonas que están comprometidas en el aporte sanguíneo. La dipiridona o adenosina, o también conocido como regadenoson, produce vasodilatación en las arterias coronarias sanas a costa de disminuir el flujo a través de las que tienen comprometido por estenosis, o también denominado robo coronario. Las contraindicaciones para el dipiridamol son la hiperactividad bronquial y las alteraciones graves de conducción auriculoventricular, antagonizándose sus efectos secundarios con aminofilina. Y las contraindicaciones para la dobutamina incluyen arritmias auriculares, ventriculares, hipertensión grave no controlada y obstrucción significante en el tracto de salida del ventrículo izquierdo.
Vamos a ver que también tenemos la ecografía de estrés. Este se evalúa la aparición de alteraciones de la contractibilidad segmentaria con el estrés, ya sea con ejercicio o fármacos que previamente no existían en reposo. La gammagrafía, consiste en inyectar radiofármacos de talio o compuestos derivados del tecnecio por vía venosa que se capturarán en las células miocardíacas de manera proporcional al flujo coronario que reciban. Se comparan las imágenes tras el estrés con las obtenidas en reposo y la respuesta normal consistirá en una perfusión homogénea de todos los segmentos miocárdicos, tanto con estrés como en reposo. Y la resonancia cardíaca o cardioresonancia. La isquemia se puede inducir únicamente con fármacos tras la provocación y la administración del contraste, como es el gadolinio, que se valora la perfusión, que esto va a permitir la obtención de secuencias en el cardioresonancia, que permitirá cuantificarla de forma cualitativa y cuantitativa. También valora la contractibilidad. Los segmentos isquémicos presentarán una menor perfusión y acinesia o hipocinesia. Coronariografía. Esta es la técnica para el diagnóstico y valoración del grado de severidad de anatomía de la enfermedad coronaria. Nos permite tomar decisiones terapéuticas de revascularización. Es una técnica invasiva, pero tiene un bajo riesgo de complicaciones. En cuanto a las indicaciones, está para pacientes con síntomas limitantes a pesar del tratamiento y con datos sugerentes de pronóstico desfavorable. La lesión es significativa cuando presenta una estenosis mayor al 70%, excepto en el tronco coronario izquierdo, donde puede ser mayor o igual al 50%, y va a asociarse con isquemia e indicación de revascularización. La guía de presión nos permite evaluar la repercusión funcional. La reserva fraccional del flujo es la relación entre el flujo coronario máximo cuando hay estenosis y el flujo coronario máximo sin estenosis. Un valor mayor al 0.8 nos indica un buen pronóstico con tratamiento conservador y menor a 0.75-0.8 está asociado con isquemia. Los resultados nos van a permitir la estratificación pronóstica, disminuyendo la supervivencia en base a los vasos afectados y a la menor función ventricular. La angiotomografía computarizada coronaria. Esta nos permite valorar la anatomía coronaria sin necesidad de un cateterismo cardíaco. Nos ayuda para la identificación de ausencia de lesiones coronarias y es exclusivo para pacientes con bajo riesgo pretest. En cuanto a sus limitaciones, está la presencia de calcificación coronaria y que va a someterse al paciente a doble radiación y contraste. En cuanto a los factores de riesgo o pronósticos, se va a encontrar el grado de enfermedad coronaria, donde mientras más vasos afectados, peor pronóstico. La gravedad de la isquemia, donde van a intervenir diferentes factores como la angina inestable, alteraciones en el electrocardiograma, alteraciones en la ergometría, entre otros, y van a contribuir a un peor pronóstico. Dentro de otros factores también se encuentra la edad avanzada, la hipertensión, el síndrome metabólico, el tabaquismo, antecedentes patológicos personales de enfermedad cardíaca previa. Tratamiento de la angina estable. Como en cualquier otra patología médica, el tratamiento de esta cardiopatía isquémica crónico tiene dos objetivos principales, que van a ser aumentar la supervivencia y el control de los síntomas con la consiguiente mejoría en la calidad de vida. En la siguiente tabla podemos observar una lista de medicamentos que van a tener un mejor pronóstico y una lista de medicamentos que va a mejorar la sintomatología. Dentro del manejo es fundamental fomentar un estilo de vida saludable, como ejercicio físico, dieta mediterránea rica en aceite de oliva, nueces, verduras y pescado. También el abandono del tabaco y limitar el consumo de alcohol. Realizar un control de los factores de riesgo cardiovascular y evitar desencadenantes como el hipertiroidismo y la anemia.
tratamiento farmacológico va a incluir la antiagregación. Aquí la aspirina en dosis de 75 y 150 miligramos va a disminuir la incidencia de síndromes coronarios. El copidogrel en dosis de 75 miligramos al día es de elección en pacientes que no toleran la aspirina o en las que está contraindicado. La asociación de inhibidores de la bomba de protones ha demostrado ser eficaz para disminuir las hemorragias digestivas por úlcera péptica. Deben evitarse los inhibidores de la ciclooxigenasa 2 por aumentar los episodios de trombosis coronaria, y si se emplean antiinflamatorios clásicos se utilizarán preferiblemente naproxeno. Las estatinas van a reducir el riesgo de infarto y la mortalidad, incluso con concentraciones normales de colesterol. El objetivo del colesterol LDL es menor al 70 miligramos por decilitro. Pueden utilizar IECAS en pacientes que padecen de diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, disfunción ventricular asintomática y un antecedente de infarto miocardio. Los beta bloqueantes en pacientes con angina y antecedentes de infarto al miocardio o insuficiencia cardíaca ha demostrado mejorar la supervivencia. Antagonistas como el verapamino y el dialtacen tienen sobre todo efecto cardioinhibidor, por lo que deben emplearse con cuidado en combinación con los beta bloqueantes por los efectos depresores aditivos sobre el tejido de conducción y el inotropismo. Los nitratos, la nitroglicerina sublingual para el alivio inmediato de los síntomas de la angina o incluso para prevenir los episodios anginosos predecibles es de gran utilidad, por lo que se debe indicar a los pacientes con angina estable. El paciente debe solicitar asistencia en caso de persistir el dolor más de 10 a 20 minutos tras la nitroglicerina y conviene que no permanezca de pie tras su empleo por el riesgo de hipotensión ortostática. La ivabradina es un inhibidor selectivo de los canales de yodo del nodo sinusal y actúa disminuyendo la frecuencia de descarga del nodo sinusal. Se ha aceptado para el tratamiento sintomático de los pacientes con angina crónica estable en el ritmo sinusal mayor a 70 latidos por minuto, especialmente si presentan insuficiencia cardíaca o disfunción ventricular. La ranosalina, bloqueante de los canales de sodio, ejerce acciones antianginosas y aumenta la capacidad funcional, indicada para el tratamiento sintomático de pacientes con angina de pecho estable que no se controlan adecuadamente con la primera línea de terapia. Revascularización coronaria. El tratamiento médico óptimo es de primera elección en pacientes con angina estable. Existen dos motivos generales para considerar la revascularización coronaria. Van a ser encontrar parámetros de alto riesgo en las pruebas no invasivas y en la coronografía, y el empeoramiento progresivo de los síntomas a pesar de un tratamiento médico óptimo. Existen dos métodos de revascularización percutánea: va a ser la angioplastia coronaria transluminal o mediante una cirugía por bypass. Angioplastia coronaria transluminal percutánea consiste en introducir a través de una arteria periférica radial o femoral un catéter hueco que avanza hasta el ostium de las arterias coronarias, a través del que se puede inyectar contraste radiopaco y se progresa por la luz una guía sobre la que avanza un globo cilíndrico de diferentes calibres y longitudes. Una vez alcanzada la estenosis se infla el balón, con lo que se rompe y se le ata la placa de ateroma, desapareciendo o disminuyendo la obstrucción, tras lo que se implanta de rutina uno o varios stents intracoronarios. Estas son prótesis generalmente metálicas cilíndricas a modo de malla. Los stents recomendados en la actualidad como primera elección son los liberadores del fármaco antiproliferativo. Cirugía de derivación coronaria. Para revascularizar el miocardio isquémico se deriva la circulación arterial hasta una zona distal a la obstrucción coronaria mediante injertos arteriales o injertos venosos. Los injertos de vena safena presentan tasas de oclusión entre el 10 y 15% en el primer año, y a los 10 años un 40% se encuentran ocluidos. La permeabilidad a largo plazo de los injertos de la arteria mamaria interna es del 85% a los 10 años, ya que se trata de una arteria especialmente inmune a la aterosclerosis. La vía clásica de abordaje ha sido la estenotomía media, y la cirugía cardíaca se realiza con el corazón parado en diástole como solución cardioplégica y circulación extracorpórea. En cuanto a las complicaciones, presenta una mortalidad entre el 1 y el 4%, que va aumentando con la disfunción ventricular, con la edad y la comorbilidad. En pacientes de alto riesgo, la cirugía ha demostrado mejorar la supervivencia frente al tratamiento médico en caso de estenosis de tronco izquierdo. En cuanto al paciente de bajo riesgo, el beneficio pronóstico no se ha probado. Dicho de otro modo, el tratamiento médico es tan eficaz como la cirugía en pacientes con angina estable. El alivio sintomático de la angina se puede obtener en más del 90% de los pacientes tras una revascularización completa.
Elección de la técnica de revascularización. Para optar por una u otra técnica, stent o cirugía, hay que valorar la extensión y características de la enfermedad coronaria. En líneas generales, cuanto mayor extensión, más favorable será la cirugía. De esta manera, la presencia de estenosis en uno o dos vasos indicará revascularización con stent. En cuanto a los factores clínicos, los pacientes con disfunción ventricular o diabetes se benefician más de la revascularización quirúrgica, especialmente si se afecta varios vasos. Isquemia silente. La isquemia silente hace referencia a la demostración en el Holter de cambios electrocardiográficos, y el síndrome X identifica un grupo de pacientes con angina de esfuerzo, aunque no son raros los episodios de dolor en reposo. Muchas gracias por su atención.